Muy buenas tardes. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Vamos a escuchar hoy al licenciado Guillermo Borrovinsky, quien nos va a hablar sobre práctica meditativa y campo consciente en el contexto de la etnopsicología integrativa. El licenciado Guillermo Borrovinsky es psicólogo clínico y se dedica a la etnopsicología y las prácticas de modificación del estado de conciencia ordinario en diferentes culturas y su aplicación en un modelo integral. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el PowerPoint. Esperemos que salga. Ahí está. Bueno, eh, un poco mi idea era contarles que esto también está relacionado con el comité de investigación, algo que comentó Raquel hace un rato, sobre las investigaciones personales que va haciendo cada uno. Y bueno, este es un poco el proceso de un trabajo personal que vengo haciendo hace muchos años y que de alguna forma me llevó a, bueno, a estar también hoy con ustedes compartiendo la sociedad. Vengo de la psicología clínica con formación psicoanalítica. Después me abrí a otras corrientes y en mi vida apareció la meditación, así como suelen aparecer estas cosas en la vida. Bueno, acá primero, digamos, voy a contar un poco lo que es la etnopsicología. Obviamente, más bien viene de la antropología social, no tanto de la etnografía, y la conjunción de dos disciplinas, que sería la antropología social o la etnología y la psicología. Integrativa en el sentido que no solo integra disciplinas, sino que también integra lo que sería la conciencia o los estados de conciencia, tanto el ordinario como el modificado. Y cómo la práctica meditativa de alguna forma logra, a través del tiempo, que ese campo consciente pueda ser expandido y poder tener experiencias no ordinarias de conciencia y a su vez también integrarlas a la vida cotidiana. Porque uno de los problemas que tenemos muchas veces es que hay mucha gente que tiene experiencias de emergencia espiritual o de ampliación de la conciencia que después es muy difícil poder integrarlas. Por eso es importante la posibilidad de integrar las experiencias en la vida cotidiana y en el campo consciente. Pues muchas veces pueden quedar o se pueden confundir con brotes psicóticos o se puede confundir con otro tipo de patologías. Nosotros lo que nos vamos a ampliar dentro del campo consciente es desde la conciencia ordinaria a la conciencia no ordinaria o la alteridad, como en muchos casos se suele nombrar. La etnopsicología en realidad empieza como la etnopsiquiatría, como denominada etnopsiquiatría, en la década del 30 del siglo pasado, y justamente es el estudio, digamos, de ciertos comportamientos que se daban en otras etnias, y de cómo de alguna forma eso impacta en la mirada nuestra como profesionales de la salud occidentales y que de alguna forma nos cuesta interpretarlos dentro de otra cultura y los interpretamos en nuestra propia cultura. Entonces, poder tomar en cuenta la cultura de las otras etnias nos permite acercarnos y darle una interpretación mucho más justa e integrativa y poder reconocer al otro como un otro, no excluyente, sino inclusivo. Es el contexto de la etnopsicología integrativa sería eso, poder acercarse a otras culturas, poder trabajar con otros contextos culturales y poder de alguna forma también integrar los distintos niveles de conciencia que van surgiendo en distintas culturas a partir de prácticas que tienen como la meditación en Oriente, en otras culturas. Yo hice un trabajo de campo en la Amazonía peruana con una etnia que se llama Shipibo,
Y ellos, bueno, utilizan una famosa conjunción de plantas, que es un brebaje que se llama ayahuasca, que habrán escuchado nombrar, y que realmente genera modificaciones de la conciencia muy intensas, pero ellos en su ceremonia y en su ritual lo que hacen justamente es integrar eso en su mundo, y es parte de su mundo y es su medicina. Lo cual para nosotros, que en Occidente estuvo más ligado, digamos, los estados emergentes a lo espiritual y lo espiritual a lo religioso, y que de alguna forma esta posibilidad de tener un espacio donde trabajar lo espiritual junto con lo psicológico nos permite tener una perspectiva mucho más amplia y no solo, digamos, ligada a lo religioso, sino poder incorporarlo en la práctica nuestra como profesionales de la salud mental. Las prácticas de modificación de la conciencia ordinaria, vamos a decir que la conciencia ordinaria sería la vigilia y, digamos, el estar despiertos durante el día y funciona en un contexto de espacio-tiempo que en general se mantiene estable. Lo que logramos a través de prácticas diferentes, que puede ser usando sustancias de modificación de la conciencia, prácticas meditativas u otro tipo de intervenciones como la oración o los ejercicios espirituales, es poder ampliar esa conciencia ordinaria y atravesar un límite, un anclaje que genera justamente la conciencia en función también de la supervivencia del ser humano. Entonces está muy ligado, el campo de la conciencia queda restringido, al ser conciencia ordinaria, queda restringido a las funciones del yo. Acá en esta diapositiva vemos, por ejemplo, que la construcción del yo va a estar al servicio de la supervivencia del sujeto. Por eso, digamos, de alguna forma me gusta más llamarlo ecosistema, porque realmente es un sistema que controla y de alguna forma determina y domina y genera un anclaje en el campo consciente. Esto hace que nos quede externalizado, excluido, la posibilidad de acceder a otros estados de conciencia. Es una medida que tiene que ver en parte con la supervivencia, pero también con los puntos de fijación del yo y de la construcción, como veníamos diciendo, del yo, que hace que, bueno, nosotros nos identificamos masivamente con el yo y consideramos y creemos que eso es el todo de lo que nosotros podemos llegar a hacer a nivel consciente. Cuando experimentamos la posibilidad de la expansión de la conciencia a través de rituales o meditaciones o distintas técnicas, nos damos cuenta que, bueno, aparecen sensaciones, experiencias y niveles a los cuales no habíamos tenido acceso, o tal vez habíamos tenido acceso y no supimos integrarlos. Eso sucede mucho, porque es espontáneo. A veces uno tiene emergencias espirituales y surgen de forma espontánea, pero no sabe cómo integrarlas. Obviamente la integración va a estar dada por la subjetividad de cada uno, por la cultura a la que pertenece, y ese contexto va a permitir o no que esa experiencia espiritual no ordinaria pueda ser incorporada, como decíamos, integrada y poder lograr un equilibrio entre la conciencia ordinaria y la conciencia no ordinaria. Decíamos que la construcción del yo nos permite la supervivencia en gran parte, pero también nos limita. Entonces, esa limitación viene de lo que es la exclusión de lo otro, la exclusión de la alteridad. La exclusión de la alteridad vinculada a la posible supervivencia del yo y a los puntos de fijación que el yo se aferra para mantenerse en una identidad única y que muchas veces estamos hablando siempre de lo transpersonal y no de lo prepersonal, para usar la nomenclatura que muy bien desarrolló Ken Wilber. Y esta posibilidad de acceder a lo transpersonal va más allá de la exclusión que genera el campo consciente dominado por el ecosistema, o por la construcción del yo, la imposición del yo, dominando, digamos, todo el campo consciente. Entonces, esta expansión nos va llevando a una posibilidad de abstraernos de la realidad de la vigilia y de la realidad material y poder acceder a otros niveles de conciencia. Ahora,
¿Por qué, digamos, nos cuesta tanto poder acceder a esos niveles? Como dije anteriormente, la construcción del yo al servicio de la supervivencia y la viabilidad de la vida del sujeto hace que de alguna forma queden excluidos un montón de niveles o abstracciones. Eso está relacionado con la amenaza, que en general el yo siempre está en una situación de amenaza, tanto del mundo interno como del mundo externo, y de alguna forma trata de sobrevivir anclándose e identificándose masivamente con lo que considera que es el ser yo del aquí y ahora en sentido material. La posibilidad de avanzar sobre digamos, la conciencia no ordinaria nos permite ampliar, expandir la conciencia y acceder a otros niveles de conciencia, lo cual en sí mismo realmente es una experiencia maravillosa y digna de vivirla realmente. Eh, por eso, digamos, es muy lindo esto que estamos haciendo de poder brindar y poder generar una visión más holística y más integrativa e integral de lo que es el ser humano y de la potencialidad que tiene el ser humano. Poder analizar las amenazas, poder identificar la vulnerabilidad, que de alguna forma nos genera la fijación y el apego, lo que construye, en definitiva, el núcleo narcisista con el cual nos identificamos y creemos que eso es todo. La mayoría de las personas creen que el todo de la personalidad termina ahí y es realmente un encierro narcisista que no nos permite irnos hacia una mayor abstracción y lograr, aunque sea, un acercamiento a la liminalidad que nos permite experimentar otro tipo de cosas que son realmente, en muchos casos, sanadoras per se. La posibilidad de descansar de uno mismo, la posibilidad de poner la mente en un remanso y poder llegar a otros niveles de conciencia es sanador en sí misma. Eso me parece que es muy importante rescatar y poder incorporarlo, ya sea a la práctica profesional o difundirlo en la cultura en la que vivamos. Una de las cuestiones que, como decíamos, nos genera lo que se llama la sujeción, por eso hablamos siempre de sujeto, porque estamos sujetados a ese yo, a esa identidad, es justamente el etnocentrismo. Y acá viene la parte más antropológica. El etnocentrismo es creer que nuestra cultura es el centro de todo, como pasa con el egocentrismo, también que uno es el centro de todo, y venimos, digamos, en sentido cultural. Ptolomeo planteaba que la Tierra era el centro de todo y siempre estamos, digamos, circulando a través de un centro duro y único que no nos permite explorar otro tipo de subjetividades, otro tipo de conciencias y poder expandir esa subjetividad que está sujeta y poder decolonizar el imperio, digamos, del egocentrismo y del narcisismo, poder decolonizarlos porque de alguna forma es una colonización que tuvo su sentido en una evolución del ser humano, pero que hoy en día podemos trascender y poder ir más allá de eso. Como decía Patricia hace un rato, se está descubriendo que también los animales tienen espiritualidad y que en realidad, digamos, si fue una herramienta para la evolución del ser humano el poder generar un sujeto que tenga una sujeción y que podamos vivir a través del mundo material y poder sobrevivir como animales, también es cierto que podemos ir más allá y encontrarnos con una inmensidad, con un infinito, que realmente nos regocija y nos amplía muchísimo las sensaciones, las percepciones y la posibilidad de una salud mucho más completa. En relación a la cultura a la que pertenecemos, bueno, un poco la idea de la etnopsicología es poder desplazarnos del etnocentrismo, o sea, de la cultura a la que pertenecemos, y en la práctica meditativa lo que se produce también es una posibilidad de desplazarnos, de poder perder la conciencia del cuerpo y poder perder o dejar
la subjetividad y elevarnos de alguna forma a una expansión en donde ya no hay ni cuerpo, ni tiempo, ni espacio, ni yo. Es, digamos, una conciencia más de tipo metayoica, que es lo que, digamos, genera la posibilidad de tener una experiencia metayoica, es poder generar una disrupción de la sujeción. O sea, poder cortar con el continuum que implica la conciencia en estado de vigilia y poder generar esa decolonización de la sujeción y experimentar y generar una experiencia transpersonal o metayoica, como la prefiero llamar, porque bueno, el concepto de personal a veces es más limitado. Yo prefiero usar, digamos, el concepto de metayoico, de una experiencia que va más allá del yo, manteniendo obviamente la integralidad y gracias a la integralidad poder incorporarlo a la vida cotidiana. Esto obviamente estamos hablando de una expansión de la conciencia. La expansión de la conciencia realmente es una experiencia metayoica y maravillosa que uno, si realmente logra cruzar esa limitante que implica la identificación masiva con el yo, uno nunca se olvida. Y si la sigue practicando, se vuelve una parte de la vida de uno y también parte de la sanación de uno mismo. Pero bueno, como estamos hablando de cuestiones que van muchas veces más allá de la palabra y el pensamiento, cuando hablamos de experiencia transpersonal o metayoica y de expansión de la conciencia, nos encontramos con una problemática. Cuando volvemos de la experiencia transpersonal o metayoica o la emergencia espiritual, tenemos el problema de la palabra. La palabra es parte de la conciencia ordinaria y por lo tanto acceder desde la palabra a la experiencia transpersonal muchas veces se nos hace difícil. Y esto está descrito por muchos autores y muchos místicos que han experimentado esta cuestión. Y hay que entender que, bueno, como en el punto 5, la modelización de lo no ordinario no es fácil. Y tenemos que, bueno, de alguna forma reconocer que lo que hacemos es un modelo de aproximación, lo que desarrollamos, ya sea un desarrollo propio o tomamos, porque nos identificamos con el desarrollo de otras personas o de otros seres que han experimentado esta situación, tomamos un modelo. El modelo no quiere decir que sea la experiencia misma, sino que justamente es un modelo. Y todos los modelos son errados, nada más que algunos son más viables o más factibles para cada uno, justamente dependiendo de la cultura a la cual uno pertenezca, de la subjetividad y la sensibilidad que cada uno tenga, va a adherir más a uno o a otro y eso va a hacer que uno, bueno, se sienta más cómodo con un modelo o con otro. Es muy importante el tema de la modelización, porque sí o sí hay que modelizar porque la palabra no logra de alguna forma describir lo que es una experiencia metayoica o transpersonal o lo que es realmente una expansión de la conciencia más allá de la conciencia ordinaria. Hay muchos modelos, desde Occidente, digamos, todo el desarrollo de la psicología humanística, a la psicología transpersonal, y otros modelos. Desde otras culturas, por ejemplo, los Shipibo también tienen su modelización. Y bueno, en el taoísmo, como decía Lao Tse, el dedo que señala la luna no es la luna, el dedo sería el modelo. O sea, y la experiencia transpersonal sería la luna. El dedo que señala la luna no es la luna. Lo que yo hablo o puedo decir sobre la experiencia metayoica no es la experiencia metayoica, sino que de alguna forma es lo que pasa un poco con la interpretación de los sueños. El sueño hay que interpretarlo porque en realidad es un elemento que no aparece directamente, sino que hay que volver sobre él en una reinterpretación. El modelo sería una interpretación de lo no ordinario. Entonces, bueno, hay que tomarlo como modelo, no como verdad. Es un modelo. Y cada uno va modificando su modelo de aproximación a esta experiencia maravillosa, ajustándolo según la experiencia propia o lo que considere de forma intelectual. Realmente lo ideal es tener la propia experiencia
porque es la única forma de acceder a la expansión de la conciencia o la experiencia transpersonal. La aproximación a la práctica, acá ya nos acercamos más a a un lineamiento, justamente hablando de modelo, yo me inclino más por, digamos, una inspiración más taoísta, un modelo de aproximación a lo metayoico, que está más vinculado a la práctica meditativa. Obviamente la práctica meditativa tiene su origen en Oriente y está, digamos, uno como occidental va juntando partes, porque en Occidente, digamos, no está tan integrada la idea de lo espiritual en el sentido de la conciencia ampliada o en el sentido de la conciencia expandida. Sí tenemos más ligado a la religión, la espiritualidad, pero recién hace, digamos, algunas décadas atrás, se empezó, aunque hay algunos profesionales y estudiosos que han ingresado esta idea de espiritualidad, pero realmente no está, digamos, en nuestra cultura incorporada la idea desde, por ejemplo, la ciencia, por eso es tan interesante este espacio de poder integrar ciencia, espiritualidad y salud, ¿no? De poder aproximarnos, digamos, a esta práctica de la metaconciencia o la conciencia metayoica. Mi aproximación a la práctica está vinculada a la meditación. La meditación básicamente es una práctica que lo que hace es poder dejar la mente, digamos, en blanco y poder acceder, dejando la mente o el yo, a este estado de conciencia no ordinario. Básicamente se basa en lo que yo llamo la alterización psicointegrativa. Alterizar la conciencia ordinaria, o sea, llevarla a un nivel de abstracción y después poder integrarla a la vida cotidiana. La alterización, en mi caso, bueno, lo hago a partir de la práctica meditativa y después, digamos, ese material que queda en esa frecuencia, en ese espectro de la conciencia no ordinaria, poder integrarlo a la conciencia ordinaria de la forma y a través del modelo que uno haya adoptado o desarrollado en función de la cultura y la subjetividad de cada uno. Esta práctica parte de distintos, hay muchos desarrollos digamos, de lo que sería las cartografías de lo que es la conciencia no ordinaria. Y bueno, cada uno elige ahí, hablan de los janas o dhyanas, los budistas, en relación a los distintos niveles de absorción del yo y abstracción de la conciencia que se van logrando a medida que uno profundiza en la práctica. Pero bueno, yo lo sinteticé de esta forma. Iniciamos con una relajación, después vamos avanzando en una introspección más bien abstracta, después logramos una contemplación de nosotros mismos, como acercándonos a una vacuidad, y después por ahí llegamos a un nivel de meditación donde el yo queda, hay una absorción del yo y una abstracción de la conciencia. Primero una absorción del yo, en donde ya no hay un yo donde uno se puede identificar, sino que se abre a la conciencia general y no ordinaria, y después ya llegamos al borde, digamos, a la liminalidad absoluta, o como dicen los japoneses, al satori, al borde del vacío, en donde, bueno, ya no hay capacidad de registro de la conciencia, de la experiencia. Simplemente queda un atisbo de la sensación de haber bordeado lo vacuo, y de ahí volvemos a la conciencia ordinaria. Es todo un espectro o una cartografía de diferentes niveles que van desde el cruce de la conciencia ordinaria a la conciencia no ordinaria y de ahí hasta el atisbo de lo vacuo, que es, digamos, por lo menos hasta lo que podemos registrar de forma de ampliar el campo de la conciencia a niveles realmente importantes como un satori, como dicen los japoneses. Tener un atisbo de lo vacuo es realmente una experiencia maravillosa. Esta práctica, con el tiempo, fundamentalmente lo que va generando es un desapego. Un desapego
que tiene muchas interpretaciones del concepto de desapego, lo hemos tomado más bien del budismo, pero en este caso, digamos, el desapego está muy vinculado a la posibilidad de poder, porque la meditación no deja de ser de alguna forma algo que a veces lo vivimos, no solo la meditación, sino una práctica de modificación de la conciencia ordinaria, que lo vivimos de forma no muy natural, porque de alguna forma dejamos de estar atentos a las amenazas, por eso lo que decíamos al principio. La amenaza nos vuelve vulnerables y entonces nos aferramos mucho más al yo. Entonces este proceso justamente de absorción del yo y de abstracción de la conciencia nos genera mucho temor y una de las cuestiones que hay que trabajar justamente es el desapego del yo, el desapego de los puntos de fijación del yo, que se van a ver reflejados paralelamente en los anclajes que va generando uno en la práctica meditativa. Ustedes no sé si lo han hecho, pero en la práctica meditativa muchas veces uno pasa de un nivel a otro después que logra soltar o desapegarse de esos puntos de fijación que muchas veces no son conscientes y que se vuelven conscientes en la emergencia espiritual. El desapego nos va llevando a lo que se llama la libertad cognitiva. Obviamente se abre un mundo. Cuando uno logra atravesar la limitación del egocentrismo y de la conciencia narcisista, uno logra expandir la conciencia y lograr un nivel de libertad cognitiva, una multiplicación sináptica, una posibilidad de acceder a experiencias que nunca se hubiera imaginado, y eso termina desembocando con la integración de esa experiencia metayoica en una transformación personal que realmente es impactante cuando uno llega a ciertos niveles de profundidad en la meditación. Impactante en el sentido de que con la, digamos, con la psicoterapia tradicional o con lo que en general uno conoce, es muy difícil llegar a esos niveles, yo diría casi imposible, ya que siempre nos manejamos con la palabra y siempre terminamos, en un momento, terminamos como encerrados en el yo especulativo, ¿no? En el espejo del yo sobre sí mismo y en esa mirada narcisista de la vida. Entonces, bueno, desapego, libertad cognitiva y transformación personal creo que son un poco los pasos que uno va dando en esta aproximación y en esta práctica, que la denominé alterización psicointegrativa justamente porque alterizamos la conciencia no ordinaria, la conciencia ordinaria la alterizamos y vamos integrando esos elementos que van apareciendo en la práctica meditativa a la vida cotidiana. Bueno, un poco este símbolo que casi todos conocen, que viene del budismo zen. El budismo zen es la intersección o la conjunción del budismo indio con el taoísmo chino. Por eso se llama zen, porque viene del chan, del chino, que quiere decir sentarse. Que básicamente el budismo Chan o Zen toma mucho del taoísmo y el taoísmo básicamente es sentarse y olvidar, que se llama Suo Wang, la técnica china de meditación que quiere decir sentarse y olvidar. Y este símbolo representa de alguna forma, con esa maravillosa estética que tienen los orientales, el principio del fin de la vida, lo vacuo, pero también lo infinito, porque no se cierra, sino que lo vacuo se une con el todo. Y de alguna forma me gusta cerrar esta charla, esta síntesis de lo que sería una práctica meditativa digamos, con una estética más bien oriental y taoísta, acercándolos a lo que es para mí la única imagen que podríamos decir desde la modelización de estos estados no ordinarios, se podría acercar lo más posible a la tipo del ovácuo. Bueno, muchas gracias y espero las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Guillermo. ¿Te parece las preguntas ahora o vemos si podemos escucharlo a Cristian? ¿Te parece? Y dejamos las Como preguntas para sea, después. sí, ningún ¿Sí? problema. Ok.